Bien, entonces, la sesión de ahora estaba pensada en función de la discusión sobre la escuela francesa marxista, la escuela marxista francesa, con base en el trabajo de Joseph Llovera. Bueno, lo primero que Llovera apunta es el problema de los obstáculos del desarrollo del marxismo en Francia. Él establece pues que hay una serie de obstáculos para el desarrollo del marxismo, porque realmente el marxismo en Francia llega tardíamente, yo diría en general en la antropología. El marxismo entra tardíamente a la antropología y eso tiene que ver con el hecho de que en realidad la antropología se desarrolla no solo a espaldas del marxismo, sino más bien en contra del marxismo, ¿verdad? En contra del marxismo. En particular, Durkheim y la escuela durkheimiana fueron los que obstaculizaban el desarrollo del marxismo, precisamente porque para Durkheim el elemento central en la transformación de la sociedad no era el aspecto económico, no eran las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas, sino más bien la división social del trabajo. En ese sentido, bueno, la escuela social británica desarrolla más bien la idea de que es la estructura social la clave para entender el funcionamiento de la sociedad, no únicamente la estructura económica, sino la estructura social, ¿verdad? Y de hecho, Durkheim le responde a Marx y le dice, no es la división económica del trabajo únicamente, sino la división social. Dentro de ella está, por supuesto, la división económica. La antropología social británica pone el acento en la estructura social. Malinowski pues desarrolla este concepto amplio de cultura que impacta en la antropología cultural estadounidense. Y en el caso de Francia, bueno, el propio Durkheim y los durkheimianos son los que desarrollan el quehacer de la antropología y la ciencia social en general. Marcel Mauss, sobrino y discípulo de Durkheim, que es quien dice pues que en realidad todo hecho hay que concebirlo como hecho social total. Entonces, los durkheimianos, que son los que tenían el poder en realidad en la academia francesa, obstaculizan el desarrollo del marxismo en Francia. Hay que decirlo, y esto es importante, cuando realmente hacemos historia de la ciencia, cuando pensamos, digamos, en el desarrollo del quehacer científico, las relaciones de poder son importantes. También dentro de la academia hay relaciones de poder que están impactando en la construcción del conocimiento científico. El conocimiento científico no se crea en el aire, ni el filosófico, ni el literario, sino que se crean en función también de determinadas estructuras de poder. Entonces, en ese sentido, Durkheim, pues, que establece una
un rechazo directo al marxismo por su énfasis en la idea de la determinación en última instancia de lo económico. Para Durkheim es la división social del trabajo la que realmente está condicionando el funcionamiento de la sociedad, y esto, bueno, en otras palabras, la estructura social, ¿verdad? La estructura social concebida como el conjunto de relaciones sociales que involucran, por supuesto, lo ecológico y lo económico, pero también las relaciones de solidaridad y ayuda mutua, relaciones de poder, y es un concepto pues más amplio, y por tanto es un concepto más amplio que las relaciones sociales de producción, ¿verdad? Entonces, y realmente los durkheimianos sí desarrollan una actividad a favor de obstaculizar el desarrollo del marxismo en la Academia Francesa. Por otra parte, existía una ausencia de una sólida formación en economía política y estudios hegelianos en Francia. Ustedes saben, bueno, ya lo hemos dicho, el marxismo tiene como base pues la dialéctica hegeliana, el pensamiento hegeliano. No había un entrenamiento en el pensamiento hegeliano en Francia. Estamos hablando obviamente a principios del siglo XX. No había un entrenamiento en los estudios sobre Hegel y tampoco en economía política, que es un elemento clave para entender el marxismo, ¿verdad? La teoría marxista. Y luego la tradición de un marxismo vulgar, eso también impactó en Francia. Desde la instauración de, bueno, el triunfo de la Revolución Rusa a principios del siglo XX y la instauración de la Academia Rusa soviética, realmente hay una vulgarización del marxismo que se entiende como una relación mecánica y sumamente mecánica entre lo económico y el resto de la sociedad. Entonces, eso también, digamos, pone en alerta a la Academia Francesa, que rechaza realmente esta visión, digamos, tan mecanicista. En América Latina tenemos un buen ejemplo, el caso de Marta Harnecker. Marta Harnecker, los fundamentos del materialismo histórico, el librito que fue leído por mucha gente en los años 70, realmente reproduce esta concepción, digamos, vulgar del marxismo, ¿verdad? Esta relación vulgar o simplificada del marxismo, porque realmente no era la concepción de Marx, pero sí se impone, sobre todo por la Academia de Ciencias de la URSS, y también, por supuesto, tiene sus representantes en el resto del mundo. Entonces, este es otro elemento, digamos, que no favoreció el desarrollo del marxismo en Francia. El encuentro del marxismo y la antropología en Francia se llevó a cabo con resultado de como resultado de tres precondiciones. Uno, la constitución de la antropología como una disciplina autónoma, que, bueno, realmente la antropología se consolidó como una disciplina autónoma. Dos, la posibilidad de desarrollar un marxismo creativo y antidogmático. Había una conciencia en ese sentido de que, bueno, que si bien existía el marxismo vulgar, eso no quiere decir de que todo marxismo tenía que ser vulgar, ¿verdad? Se podía desarrollar un marxismo creativo y antidogmático. Y tres, la convicción de muchos marxistas de que una intervención en la antropología era políticamente deseable
y teóricamente importante. Es una ciencia, pues una disciplina que realmente estaba impactando en el mundo y era importante. Yo creo que también en este sentido jugó esta relación de antropología y colonialismo, la antropología como una ciencia de carácter colonialista, que en realidad es una acusación injusta, diría yo, porque realmente la ciencia en general ha estado al servicio del poder. Es decir, no es un problema nada más de la antropología, también sería de la sociología, de las ciencias naturales, etcétera, que han estado al servicio del poder. Y la antropología no fue la excepción. La antropología no fue la excepción. Bueno, como reacción contra la sociología generalizante de Durkheim, ustedes saben que Durkheim se ubica en la sociología y en la antropología, prácticamente en las ciencias sociales como tal, igual que Marx, pues son científicos sociales fundadores de las ciencias sociales. Varios investigadores adoptaron una actitud duramente antiteórica, entre otros Malinowski, ¿verdad? Y hay otros más. Franz Boas también, tremendamente descriptivista. Cuando en realidad el hecho de ser ciencia implica la construcción de teoría. Y de hecho, incluso los descriptivistas implícitamente están haciendo teoría, aunque no lo digan. Implícitamente están haciendo teoría. Pero bueno, hay que reconocer, para el caso de Malinowski, siempre lo he dicho, la etnografía de Malinowski es muy fina, y ojalá que nunca hubiera hecho teoría, porque cuando la hizo muy mal. Una teoría científica de la cultura es un libro pésimo, espantoso, horrible, pero la etnografía, los argonautas del Pacífico Occidental y otros trabajos de carácter etnográfico son realmente de una muy alta calidad. La antropología francesa de la posguerra, estamos hablando de 1945 a 1960, podemos detectar dos tendencias teóricas: el estructuralismo de Lévi-Strauss y el funcionalismo dinámico de Balandier. El estructuralismo de Lévi-Strauss, como ustedes saben, está basado en la lingüística estructural. Desarrolla, pues, y yo diría no solo en la lingüística estructural, también en sus estudios de parentesco. No nos olvidemos que el primer gran libro de Lévi-Strauss son las estructuras elementales del parentesco. Y el parentesco, por cierto, también puede llegarse a matematizar mucho, y eso fue lo que hizo Lévi-Strauss. Tendríamos pues la antropología estructural y yo diría también la teoría estructural del parentesco. Lefebvre y Goldman equipararon el estructuralismo a la ideología del capitalismo tecnocrático por su cariz histórico y formalista. Entonces, a mí me parece una conceptualización injusta, ¿verdad? Pero, bueno, sí es cierto, el estructuralismo de Lévi-Strauss tiene un carácter formalista y también un carácter histórico, aunque no niega la historia, de hecho no hace uso de la historia, es un hecho, ¿verdad? Y su interpretación, por ejemplo, de los mitos y de otros fenómenos es sumamente formalista. Que esto podamos relacionarlo directamente con la ideología del capitalismo, me parece un abuso de interpretación, pero sí efectivamente se desarrolla en el marco, pues, de la sociedad capitalista. El problema es que cuando Lefebvre y Balandier y Goldman dicen esto, prácticamente están descalificando al estructuralismo. Ya vamos a ver cómo Maurice Godelier, por ejemplo, sí retoma
los aportes del estructuralismo y le parecen muy importantes, y de hecho ha sido muy importante para todo lo que es la antropología simbólica, bueno, y posterior a Lévi-Strauss, porque realmente podríamos hablar de la antropología antes de Lévi-Strauss y de la antropología después de Lévi-Strauss. Y en ese sentido, Lévi-Strauss pues sí marca un giro en la antropología, sobre todo en su énfasis por los estudios simbólicos. Bien, Vallandier, el funcionalismo dinámico de Vallandier tiene algunas características importantes. En primer lugar, las sociedades africanas tienen una historia. Vallandier trabaja en África, y esto también es cierto para Latinoamérica y para Mesoamérica. Ahora hay varios colegas que niegan o sencillamente hacen caso omiso, que es una forma de negar, de Mesoamérica, cuando es un periodo importante que impacta en la sociedad contemporánea. Sobre todo le niegan el impacto a la sociedad contemporánea. Como diría William Roseberry, parece ser de que la historia nos llega en barquito, ¿verdad? Parece ser que la historia nos llegó en barquito. La historia de Mesoamérica o de las sociedades conocidas dentro del área, dentro de la región de Mesoamérica, tal parece que la historia comienza con el hombre blanco, ¿verdad? Antes del hombre blanco, ¿qué importaba? Si fueran vikingos, si fueran lo que fueran, era secundario, porque de todas maneras no impacta en la sociedad contemporánea. Bueno, Vallandier precisamente critica esto en el marco de las sociedades africanas y dicen, no señores, la historia de África no comienza con la llegada del hombre blanco, sino que realmente hay una historia, hay una tradición, y una tradición que está impactando en la configuración de las sociedades africanas contemporáneas. Insisto, eso es válido para Mesoamérica. Y en ese sentido, para Vallandier es importante reconocer la historia tradicional y la historia moderna. Ambas son dinámicas y contradictorias, ¿verdad? Ambas son dinámicas y contradictorias. Dos, los movimientos sociales actuales reflejan la estructura del pasado y las transformaciones provocadas por la situación colonial. O sea, insiste Vallandier en que no se puede borrar el pasado antes de la situación colonial. Entonces, para él, los movimientos en África tienen que ver con ambas cosas, con el pasado tribal, digamos, de muchas sociedades africanas. Y por otra parte, también la situación colonial, ¿verdad? La situación colonial. La situación colonial, dice Vallandier, es un fenómeno global que puede caracterizarse por su naturaleza desigual. Se le niega la palabra al oprimido. Fíjense qué interesante esto. Por eso es de que el proyecto de Monseñor Romero de darle voz a los sin voz es muy importante, porque precisamente ahí está la situación colonial, en negarle la voz al oprimido. Y ahí hay una continuidad de la situación colonial hasta la sociedad contemporánea. Incluso me estoy refiriendo a El Salvador, México, Guatemala, Mesoamérica y diríamos Latinoamérica en general, ¿no? En negarle la voz al oprimido. Entonces, en eso consiste para Vallandier la situación colonial. El desarrollo de un marxismo creador, bueno, en primer lugar, Althusser, el punto de partida es de que Marx abrió a la ciencia el continente de la historia. O sea que Marx, ante todo lo que hace, es una teoría de la historia. Y abran bien los oídos y escuchen bien, por favor, ¿verdad? Lo que se está haciendo es una teoría de la historia.
lamentable que en estos momentos muchos colegas que se dicen marxistas niegan la historia o únicamente reconocen la historia contemporánea. Marx, en lo Grundrisse, que son sus estudios de madurez, se va hasta las sociedades primitivas. Se va hasta las sociedades primitivas para reconocer el origen de la propiedad privada, ¿verdad? Entonces, es decir, se va bastante antes de Mesoamérica. Muchos colegas ahora están pensando, por ejemplo, en el tema de la violencia a partir de los años 70 aquí en El Salvador. No, la violencia viene desde antes y de bastante antes. Y hay que reconocer en ese sentido la historia del fenómeno. Entonces, Marx realmente sí estuvo interesado en la historia, incluso de la historia lejana, y por supuesto de la historia cercana. Como ciencia, dice Althusser, bueno, Llovera discutiendo a Althusser, como ciencia parte de una ruptura epistemológica. Esta ruptura epistemológica se da en la ideología alemana. Paso de la esencia humana a la totalidad social y los conceptos de modo de producción, relaciones de producción, fuerzas de producción, etcétera. Se pasa también del concepto de alienación al concepto de fetichismo de la mercancía, al concepto de fetichismo de la mercancía, donde ya no son los seres humanos los que crean una realidad aparte que se les impone, que ese es el concepto de alienación, ¿no? Donde el ser humano crea una realidad aparte, digamos Dios, el cual se le impone y le prescribe y le prohíbe formas de actuar y de pensar, sino que más bien en el concepto de fetichismo de la mercancía, más bien es la realidad misma, la mercancía, la que invierte la realidad. La mercancía es la que invierte la realidad, ¿verdad? En ese sentido, como decía Mercedes Sosa, si al mundo le he de preguntar, el mundo me ha de engañar, ¿verdad? Es decir, no es el ser humano el que crea una realidad que se le impone, sino que más bien esa realidad creada por el ser humano, adquiere una dinámica propia que esconde la esencia de los fenómenos. Adquiere una dinámica propia que esconde la esencia de los fenómenos, ¿verdad? Y el salario aparece como que es el salario del trabajador, del trabajo, cuando en realidad es una parte del trabajo lo que se está pagando y la otra parte es apropiada por el capitalista. Entonces, el paso del concepto de alienación al concepto de fetichismo de la mercancía es sumamente importante. Y el otro elemento que aquí menciona es el paso de la esencia humana a la totalidad social, ¿verdad? A la totalidad social. Quiero ver si vemos esto. Bien, ahí lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Entonces, con Althusser hay dos elementos importantes. Por una parte, la diferencia entre modo de producción y formación social. El modo de producción, que es la estructura en sí misma es universal,
y la formación social que tiene que ver con el sistema. Y el sistema es particular y corresponde a una sociedad determinada. Ambos conceptos, estructura y sistema, en realidad se están refiriendo a una totalidad ordenada en partes, en donde la relación entre las partes es más importante que la parte en sí misma. Entonces, la estructura es una totalidad ordenada o configurada en partes, ¿verdad? En donde la relación entre las partes es más importante que las partes en sí mismas. Y el sistema también se refiere a esto. La diferencia está de que la estructura es profunda y es universal, mientras que el sistema es particular y tiene que ver con sociedades concretas. Esto, la teoría marxista se relaciona con los conceptos de modo de producción y formación social. Ambos conceptos se refieren a totalidades sociales. Marx pensaba en totalidades sociales, no en el estudio de aspectos específicos aislados de la totalidad, como ahora se ha establecido. Y yo realmente eso sí me parece que es producto del capitalismo globalizador o neoliberal, pero en fin del capitalismo, que es la tendencia a la especialización. Ahora resulta que de repente el antropólogo económico es más economista que antropólogo, o que el antropólogo político es más politólogo que antropólogo. No, la visión de la antropología es la visión de totalidad social, que era la visión de Karl Marx. Y en ese sentido, esa totalidad incorporaba todos los aspectos de la realidad ecológica. Esto en el tiempo de Althusser en realidad no se tomaba muy en cuenta, ahora ha ganado bastante terreno el aspecto ecológico, la economía, la estructura social y la estructura simbólica. El aspecto ecológico en nuestro caso es sumamente importante, yo diría en general en América Latina, porque en realidad lo que hemos experimentado, por ejemplo, a partir del conflicto político-militar en El Salvador, es una revolución urbana que ha dado el paso de sociedades agrarias y rurales a sociedades urbanas y basadas más en el capital financiero y comercial. Y creo que esto, y en realidad esto ha sido así también en México y en otros países de América Latina. La revolución urbana ha sido sumamente importante y por supuesto el cambio de hábitat implica un cambio en general en la vida social, un cambio de toda la vida social, ¿verdad? Bien. Entonces, Althusser propone un nuevo criterio de periodización. Bueno, de acuerdo con Althusser, Marx, propone un nuevo criterio de periodización, la sucesión de totalidades sociales, ¿verdad? Modos de producción, o incluso podríamos hablar como Karl Polanyi de tipos de sociedad. A mí me gusta más el concepto de tipos de sociedad, porque en realidad da una visión más holística, totalizadora del fenómeno. Entonces, la sucesión de totalidades sociales, esta sucesión no está regida por un tiempo histórico, sino teórico. La sucesión de modos de producción, como lo vimos en sesiones anteriores, de Marx es una construcción teórica basada en la historia de Europa. Pero por supuesto, en el caso de América Latina, pues hay otra sucesión. Según Althusser, los dos conceptos básicos del materialismo histórico, modo de producción y formación social, tienen que ver precisamente con estos conceptos de estructura y sistema, el primero teórico y abstracto, el segundo real y concreto.
sea, modo de producción y formación social de acuerdo con Althusser son dos conceptos claves del marxismo que tienen que ver con los conceptos de estructura y sistema. No debe reducirse el modo de producción a su nivel económico, porque el modo de producción es una totalidad social, sostiene Althusser. Althusser define el modo de producción como una estructura constituida por niveles económico, político e ideológico. Yo le agrego aquí ecológico, que eso no lo contempló Althusser, sería ecológico, economía, estructura social, estructura simbólica. Bueno, Althusser utiliza el concepto de ideología. A mí me parece mejor el concepto de cultura política sí, de cultura política, porque la ideología tiene un sentido de falsación de la realidad, ¿verdad? Tiene un sentido de falsación de la realidad, de concepción falsa de la realidad, en donde la realidad aparece invertida. Sí, hay, por supuesto que hay inversiones de la realidad, hay concepciones falsas de la realidad, pero también hay concepciones verdaderas. Por lo menos mi experiencia en el trabajo de campo es que no todo el universo simbólico de un pueblo puede entenderse como una inversión de la realidad o como una falsación de la realidad. No todo, ¿verdad? Hay concepciones falsas, pero también hay concepciones verdaderas. Y en ese sentido, hay inversiones de la realidad y hay elementos de la realidad que no están invertidos. Y en ese sentido, me parece que el concepto de cultura política es más apropiado que el de ideología. Pero para Althusser siempre lo económico determina en última instancia. Este es un elemento que realmente al cual se oponía de manera muy directa Emil Durkheim, porque para Emil Durkheim es la totalidad social la que determina en última instancia y no un elemento específico como la economía. Yo estoy de acuerdo que en realidad lo que condiciona el funcionamiento del todo es la totalidad en sí misma. Y es la investigación empírica la que tiene que ir diciendo qué elemento es el que determina en un momento determinado, ¿verdad? En una situación específica. Por ejemplo, en mi investigación sobre Joya de Serén, el cantón Joya de Serén, en la zona central de El Salvador, bueno, allí yo diría sí, es el aspecto económico el que está condicionando y la constitución de los grupos domésticos. Pero si ya nos vamos, digamos, a el cantón Guarjila, en la comunidad Guarjila, en la zona central norte de El Salvador, que participó directamente del movimiento revolucionario de los años que se originó en los años 70, bueno, en ese caso yo diría la estructura política está condicionando muy fuertemente el funcionamiento de la totalidad social. Entonces, no siempre un elemento es el que condiciona. La investigación empírica es la que nos tiene que decir qué elemento condiciona y qué elemento no condiciona. ¿Verdad? El objetivo último del materialismo histórico es explicar las formaciones sociales, las cuales son estructuras complejas que realizan una serie de modos de producción en una articulación de dominancia determinada. Althusser, pues, está hablando de este nivel de articulación de modos de producción. El modo de producción articula tres instancias, nos dice Althusser.
la instancia económica, la política y la ideológica, en donde la económica es la determinante en última instancia. Cada instancia es relativamente autónoma. Y aquí, pues, como les estaba diciendo, habría una oposición entre ideología y cultura. Yo realmente favorezco el concepto de cultura porque me permite entender que efectivamente hay elementos de falsación de la realidad, pero también hay elementos que no necesariamente tienen que ver con falsación de la realidad. Y por otra parte, pues la oposición entre niveles y síntesis, Althusser favorecía esta concepción de la realidad dividida en niveles, en donde cada instancia de la realidad va ocupando un nivel. Clifford Geertz, por ejemplo, nos habla más bien de una visión sintética, la totalidad como una visión sintética. A mí me parece que sí, que nosotros partimos del concepto de totalidad y en ese sentido nos entramos a una visión sintética, pero dentro de la totalidad existen niveles. Y en ese sentido, como decía Paul Ricoeur, no hay que caer en una posición demasiado radical, sino que si bien la totalidad la entendemos como una, esta puede estar dividida en niveles en función de una concepción más analítica. Me parece que la división de niveles es importante porque nos permite ver la relativa autonomía de los fenómenos. Nos permite ver la relativa autonomía de los fenómenos. Lo simbólico tiene una relativa autonomía con respecto a lo económico y a las relaciones de poder. Y tan es así que necesitamos una metodología particular para poder interpretar los fenómenos simbólicos. Ese es el gran aporte, digamos, de Lévi-Strauss, que abrió toda una orientación teórico-metodológica para poder entender los fenómenos simbólicos. Quizás en el marco del marxismo es Antonio Gramsci el que reivindica la autonomía, la relativa autonomía de cada una de las instancias, y Gramsci preocupado por la relativa autonomía de lo cultural, ¿verdad? De la cultura. Y me parece que es sumamente importante, porque si no, caemos en una visión en donde negamos la relativa autonomía de las diversas instancias. Bien, la intervención marxista en antropología. Aquí tenemos a Claude Meillet-Sox, que da cuenta de la vida económica de una sociedad, ¿verdad? Mujeres, graneros y capitales es un libro muy importante de Claude Meillet-Sox. Godelier examina la lógica de los sistemas económicos. Esto es muy importante, es decir, cuál es la lógica que está detrás de los sistemas económicos. Yo sostendría que, por ejemplo, en El Salvador, por una parte tenemos la lógica del capitalismo, que tiene que ver con la maximización de beneficios, dinero, mercancía, dinero prima, como decía Ángel Paler, pero también tenemos la lógica de subsistencia campesina y también de los sectores populares urbanos, muchos de los sectores populares urbanos que trabajan más bajo una lógica de subsistencia, bajo una lógica del valor de uso, basado en la fórmula mercancía, dinero, mercancía, siempre basándome en Ángel Palermo. Entonces, estas lógicas, y por otra parte estaría la inversión social, si quieren, de orientación socialista o de bienestar social o simplemente inversión social, pero que no tiene que ver con una lógica capitalista, que es una lógica diferente,
más bien impulsada desde el Estado, ¿verdad? Entonces hay una articulación, en realidad, de modos de producción, una articulación de tipos de sociedad, digámoslo, en términos de Karl-Polanyi, ¿no? Hay una articulación de tipos de sociedad. Meillas-Ochs y Godelier demostraron que había otras lógicas económicas, cosa que los economistas no aceptan, muchas veces no aceptado. La ciencia social muchas veces ha caído en esta trampa de los economistas. Estamos en la era del capitalismo, entonces todo es capitalismo. No hay más. Es decir, todo es capitalismo porque estamos en la era del capitalismo. Yo creo que esa es una trampa falsa. En realidad, no hay sistemas puros, no hay sistemas puros, y en ese sentido, déjenme ver una cuestión. Bueno, no sé cómo minimizar, es que tengo pantalla completa, pero quisiera ver salirme de pantalla completa. Ok, salir del modo pantalla completa. Bien, perdón. Bien, entonces no hay tipos de sociedad puros, ni modos de producción puros, si los ponemos en términos marxistas, sino que normalmente lo que tenemos es una articulación de modos de producción. Bien. Y muchas veces lo que estaba diciendo es que los científicos sociales hemos caído en esta trampa de pensar de que solo hay una única lógica económica, cuando en realidad hay diversas lógicas económicas que se están articulando. Mientras para Godelier, con respecto al estructuralismo, volviendo al estructuralismo, mientras para Godelier el estructuralismo es un avance en la ciencia, para Meillas-Ochs, Terray y Rey es una ideología mistificante. Godelier, pues sí, realmente acepta los avances del estructuralismo, precisamente también acepta esta autonomía de las instancias, relativa autonomía de las instancias. Bien, todos ellos se basan en esta relación de modo de producción, base superestructura jurídica política y superestructura ideológica, sobre todo Terray. Y Terray y Rey hablan de la formación social, articulación de modos de producción con uno dominante, pero para Rey considera la posibilidad de una dominancia compartida. O sea, Philip Rey pues nos dice de que no tiene que haber un único modo de producción dominante, sino que pueden haber varios modos de producción dominantes. Meillas-Ochs no habla de modo de producción, sino de tipos económicos, al estilo más bien de Max Weber. Yo, insisto, hablaría de tipos de sociedad al estilo de Karl-Polanyi. Bien. Entonces, en síntesis, y sí es importante resaltar esto, Godelier y Meillas-Ochs básicamente están hablando de lógicas económicas, ¿verdad? Y que hay diversas lógicas económicas. Si yo establezco este esquema para El Salvador, me parece que también es válido para México y para otros países, en donde establecería una economía capitalista dominante, dominante por el poder que tiene,
dominante por el poder que tiene, más que por el número de personas. Entonces, dominante, una economía de subsistencia subordinada, que tiene que ver con los sectores subalternos, tanto rurales como urbanos, y una economía socialista o de inversión social o bienestar social secundaria, ¿verdad? Que tiene que ver con la inversión social que el Estado lleva a cabo en la sociedad. Entonces, son tres lógicas que se están articulando en la sociedad. Por ejemplo, si nos vamos al área de la salud, por supuesto que hay hospitales que funcionan bajo una lógica de maximización de beneficios, bajo una lógica capitalista. El hospital de diagnóstico en San Salvador, ¿verdad?, que tiene niveles de rentabilidad muy altos, pero también tenemos el seguro social y los hospitales nacionales que no funcionan bajo una lógica de maximización de beneficios, sino que más bien bajo una lógica de servicio social, de servicio a la sociedad. Entonces es una lógica diferente a la lógica capitalista, ¿no? Bien. Ok. Godelier, la idea de Godelier es superar el concepto de niveles de Althusser por el concepto de funciones. Ya lo habíamos discutido esto, la idea pues de que la estructura económica no se define por una instancia determinada, sino por la función que se cumple en un momento determinado. De esta manera, en las sociedades tribales, por ejemplo, el parentesco y la religión pueden cumplir funciones de relaciones sociales de producción, porque en particular el caso de parentesco pues está condicionando la herencia, el acceso al medio de producción más importante que es la tierra, ¿verdad? Y también está condicionando la posición social de los individuos. Entonces, en ese sentido, el parentesco se vuelve relaciones sociales de producción, se vuelve estructura económica, dice Godelier. Y en ese sentido, sostiene que cualquier instancia puede asumir la función de relaciones sociales de producción. A mí me parece que el problema con esto es que borra la división en instancias, ¿verdad? Que me parece que efectivamente sí, que hay instancias que pueden asumir el papel de relaciones sociales de producción, por supuesto, pero tienen una dinámica propia que no es la dinámica propiamente económica. Por ejemplo, en el caso del parentesco, pues obviamente el parentesco tiene un conjunto de relaciones entre los parientes que van más allá de la función propiamente económica. Sí está la función económica, pero también está la función de relaciones sociales de solidaridad y ayuda mutua. Aquí en El Salvador mismo, entre las sociedades campesinas, sobre todo, y también en lo que llamamos muchas veces pequeña y microempresa, está funcionando las relaciones las relaciones de parentesco como no solo relaciones de consumo, sino que incluso relaciones de producción. Por ello es de que Marshall Sahlins habla de modo de producción doméstico.
porque el grupo doméstico se vuelve el que condiciona no solo el consumo, sino la producción misma. Sin embargo, sí podemos decir que si bien es cierto que el parentesco asume la función de relaciones sociales de producción, el parentesco va más allá de las relaciones sociales de producción. Entonces, en ese sentido, me parece que la división en niveles e instancias de Althusser sigue siendo válida. El modo de producción implica la existencia de clases sociales y de explotación. Rey dice sí. Godelier dice, en las sociedades primitivas no hay clases sociales ni explotación. Bueno, yo sí estoy favorecería la idea de que las clases sociales se constituyen en la sociedad capitalista. ¿Y por qué se constituyen en la sociedad capitalista? Porque las clases sociales son grupos que se definen a partir de su relación con los medios de producción. Son grupos que se definen a partir de su relación con los medios de producción. Y en las sociedades anteriores, en realidad, los sujetos no se definían en relación a los medios de producción, sino que se definían, por ejemplo, en relación a la pertenencia a un estamento como la nobleza, a relaciones de parentesco en realidad, o relaciones de carácter religiosas. Por ejemplo, en el feudalismo, el señor feudal poseía la tierra, pero la poseía por ser señor feudal, no como individuo, sino por ser señor feudal. Es decir, él era el representante de la sociedad, era el representante de la sociedad en el feudo. Entonces, en ese sentido, el señor feudal poseía la tierra, pero como representante de la sociedad. En realidad, la tierra era del feudo, no era del señor feudal. En el capitalismo, es el individuo el que es propietario de los medios de producción, no como representante de la sociedad, sino como individuo. Entonces, en ese sentido, la clase social en realidad es propia del capital. Y en el capitalismo no todo es clase social, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en El Salvador yo podría hablar de 4 clases sociales: la burguesía, la pequeña burguesía, el proletariado y el campesinado. Estos 4 se definen en función de la relación o en función de la relación propiedad o no propiedad de los medios de producción. Pero, por ejemplo, la mal llamada clase media no es clase, es un estrato. Es el estrato medio que define su posición en función de la acumulación de conocimiento, de la obtención de títulos, etcétera, que le permite acumular bienes, pero no son propietarios de medios de producción. Son propietarios de un conocimiento. Poseen un conocimiento en función del cual logran un nivel de ingreso superior incluso, por ejemplo, al de los proletarios. Pero no poseen medios de producción. Entonces, no son clase social. No son clase social. Clase social es cuando hay propiedad de los medios de producción, cuando la relación es directa con respecto a los medios de producción. Cuando no es directa, no es clase social. Y por supuesto, en la sociedad capitalista, bueno, existen grupos étnicos que tampoco son clase social, sino que se definen por un principio de descendencia, grupos religiosos, etcétera, ¿no? Todos estos pueden, en función, digamos, de un principio de descendencia o en función de pertenecer a un grupo religioso, pueden acumular bienes. Y de hecho acumulan bienes, pero no son clase social. No por acumular bienes son clase social. Son clase social si se definen en función de la relación con los medios de producción.
Eso es un fenómeno propio del capitalismo y no se da en otro tipo de sociedad. En la bien. La antropología marxista francesa. La antropología marxista puede considerarse como una rama del materialismo histórico que constituye una teoría general de las formaciones sociales. O sea, el objetivo es realmente interpretar formaciones sociales. Supremacía de lo económico como determinante en última instancia y distinción entre la dominación y determinación. Fíjense cómo en realidad el marxismo no logra quitarse esta determinación en última instancia de lo económico. Ni Eric Wolff. Eric Wolff ya no habla de la determinación en última instancia de lo económico, pero al final el concepto central es modo de producción. No tienen una visión en donde es la totalidad la que condiciona el funcionamiento del todo y no la instancia económica. Dos, la base de esta ciencia general del materialismo histórico es el marxismo. Por tanto, la idea del Marx maduro. Pero no rompen con la antropología. Es más, adoptan varios planteamientos de la ciencia antropológica como linaje, etcétera, porque la ciencia antropológica, el marxismo no logra explicar todo. Incluso en el caso, digamos, de las sociedades campesinas y de la lógica de subsistencia, tampoco logra el marxismo explicar completamente el fenómeno. Eso no quiere decir que debamos de desechar el marxismo. Yo creo que el marxismo es una teoría muy importante, pero efectivamente necesita ser complementada con otros planteamientos teóricos. A nivel político, consideran que pueden liberar a la antropología de su contenido ideológico y ponerla al servicio de las luchas sociales. Yo diría que eso podría ser para toda la ciencia social. Preservación de una teoría de los modos de producción a través de los conceptos de dominación y determinación. Y la distinción que está en todos los marxistas franceses entre capitalismo, precapitalismo, capitalismo campesinado, lógica del valor y lógica del valor de uso. En la sociedad capitalista, la determinación de lo económico es más directa que en las sociedades no capitalistas. En las sociedades no capitalistas determinan otras esferas como la política, el parentesco o la religión. En realidad, lo que se supone de que en la sociedad capitalista, no capitalista, la división en instancias también es más difícil de establecer. La división de instancias es más clara en las sociedades capitalistas. Los antropólogos marxistas franceses continúan con el paradigma evolucionista, con la determinación de lo económico en última instancia, olvidando la historia y la dinámica socioculturales particulares de las sociedades estudiadas. En realidad, en Marx no hay una teoría general de las sociedades precapitalistas, por tanto, los antropólogos tienen que echar mano de otros planteamientos teóricos. Esto lo sostiene Joseph Joubert. La interpretación estructural de la totalidad social marxista presenta la sociedad como un todo estructurado. Y esto sí es muy importante, ¿verdad? Retener este aspecto. La totalidad constituye un todo estructurado. No es un todo ambiguo, amorfo, como el caso de Malinowski. En antropología muchas veces sobre todo en la antropología cultural estadounidense, ha predominado este concepto de totalidad
que es un concepto en realidad amorfo. Y es importante el aporte del marxismo en decirnos, no, la estructura, la totalidad es una totalidad estructurada, es un todo estructurado, y así tenemos que verlo, como un todo estructurado, en donde es la totalidad la que condiciona sus partes. Y hay una relación entre una instancia y el resto de instancias y la totalidad, así como el resto de instancias y la totalidad se relacionan con una instancia determinada. Es un doble movimiento el que tenemos. Pero esto es un doble movimiento de carácter estructural. Y esto es importante decirlo. Entonces, en Marx hay dos elementos centrales: el concepto de totalidad social. ¿Verdad? El concepto de totalidad social se le olvida a los marxistas actuales, porque nos ha comido el capitalismo y entonces vamos hacia el exceso de especialización. Entonces, el concepto de totalidad social y el materialismo, que tiene que ver con la determinación socioeconómica en última instancia. Sí se puede trabajar con la idea de relativa autonomía de las instancias, sostiene Llovera, de la sociedad, lo cual no implica la determinación en última instancia de lo económico. Bueno, en el marco del marxismo sí implica la determinación en última instancia de lo económico. Para no aceptar la determinación en última instancia de lo económico hay que salirnos del marxismo. Por supuesto que esto no quiere decir negar al marxismo. Salirnos del marxismo no quiere decir negar al marxismo. El marxismo ha dado grandes aportes y debemos de seguirlo desarrollando, pero en una concepción diferente, en donde es la totalidad la que determina a sus partes y no una parte la que determina. Puede desecharse la metáfora base superestructura y reivindicarse la idea de la totalidad social como un todo estructurado, arribando a una visión sintética. Sí, pero siempre y cuando no sobrepongamos otras instancias sobre la totalidad. Por ejemplo, a mí me parece que se ha sobrepuesto el discurso jurídico sobre el fenómeno social. Cuando uno de los primeros trabajos de Marx es la crítica al derecho, la crítica al discurso jurídico, ¿verdad? En donde hacía ver cómo la estructura socioeconómica en realidad condicionaba el discurso jurídico. Pero ahora de repente el discurso jurídico se nos impone. Y entonces, en el caso del conflicto político-militar de El Salvador, hablamos de guerra civil, cuando en realidad el concepto de guerra civil surge en los 80 con el objeto de darle beligerancia al movimiento revolucionario, a fuerzas armadas irregulares. ¿Verdad? Fue útil jurídicamente, políticamente, pero no es un concepto sociológico, no es un concepto antropológico. Fue útil políticamente, pero no confundamos los planos. Antropológicamente, sociológicamente, se trata de un conflicto político-militar. Ya lo hemos dicho, uno, porque no fue la confrontación entre dos ejércitos regulares que dominaran territorios determinados, y dos, porque el concepto de guerra civil mutila el fenómeno. Elimina las partes en donde no hay guerra, y el fenómeno es más amplio que la guerra. Comienza en 1970 con todo el desarrollo del movimiento de masas y se prolonga después de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz no es el fin del conflicto. Los acuerdos de paz es el fin del conflicto armado, pero no del conflicto social. Y el concepto de guerra civil confunde el conflicto social con el conflicto armado. ¿Pero por qué tomamos el concepto de guerra civil? Es un concepto de
de la instancia jurídica y la estamos llevando al plano de la estructura social. Creo que ahí la división de instancias sí es importante y quizás la relación base-superestructura es importante, aunque no tomada de manera tan rígida, pero sí hacer ver de que uno no puede tomar conceptos, por ejemplo, jurídicos y llevarlos al plano de la estructura social, o religiosos y llevarlos al plano de la estructura social. Por lo menos ese paso es un paso peligroso que hay que hacerlo con mucho cuidado. Bien, las estructuras capitalistas o no capitalistas, estamos hablando de campesinos y semicampesinos, en el caso de El Salvador, ya lo hemos dicho, semicampesinos son sujetos que combinan la economía de subsistencia con su inserción en la economía capitalista. Y obviamente la comunidad semicampesina presenta divisiones socioeconómicas, no es una sociedad homogénea, también está dividida políticamente, presenta divisiones religiosas y divisiones de grupo de edad. Se introduce el principio de contradicción al interior del sistema, y esto nos lo da Maurice Godelier, ¿verdad? Viene del marxismo, pues, pero Maurice Godelier enfatiza mucho en este aspecto. Y este principio de contradicción dinamiza el sistema. Por tanto, la estructura adquiere una dimensión histórica, ¿verdad? Tanto la estructura tiene una dimensión histórica más lenta, pero sí tiene una dimensión histórica, igual que el sistema. Y en este sentido estaríamos hablando de estructuras inconscientes, preconscientes y conscientes, ¿verdad? Y quizás podamos ver este elemento a nivel de la totalidad social que está constituida por la historia, importante no olvidar la historia, ¿verdad? Las cosas no aparecen de inmediato, de momento, sino que tienen un pasado. La estructura o sistema de relaciones sociales y la estructura o sistema de valores sociales. Dentro de la historia de largo plazo, de carácter estructural, la coyuntura y el acontecimiento específico en el cual se lleva a cabo el fenómeno que estemos estudiando. Bien, aquí culminaría, digamos, con esta exposición de los marxistas franceses. No sé si hay alguna pregunta, comentario o algo por el estilo. Todo claro. Todo claro. Bueno, entonces, bueno, la próxima clase sería el jueves. Sería más una clase como de asesoría. Si hay dudas, acuérdense de que ahorita terminamos esta unidad y al terminar la unidad también ustedes van a presentar un resumen crítico de la unidad. Espérenme. Voy quizás a